Buenos días muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Rodríguez, voy a ser su profesor para esta clase, esta videoclase. El material no lo realicé yo, fue el profesor Luis Carlos Meneses, pero sin embargo es el que se está siguiendo en el curso y es el que vamos a revisar hoy. ¿Cómo arranca todo? Bueno, la introducción, a grandes rasgos, qué es la automatización, qué se necesita. Les recomiendo que la lean, cuál es la visión de esta automatización, donde queremos empezar a autómatas o queremos gestionar autómatas para la ejecución de tareas que pueden ser riesgosas o no, o pueden ser repetitivas o no. Pero la idea es quitarle esa carga a los seres humanos y hacerlo todo de forma electrónica. Bueno, entonces el contenido del módulo bastante importante. Entonces vamos a, conocer las tendencias de la automatización industrial, que es algo bastante importante, saber a qué nos estamos enfrentando en el mercado, qué es lo que nos está demandando el mercado y qué le podemos ofrecer nosotros. También dimensionar los diferentes elementos de los sistemas de control. Entonces vamos a tener una planta y qué características o qué equipo necesito para eso. Muchas veces tenemos a pensar que tenemos que hacerlo todo, pero en el ambiente industrial todo está hecho. Lo que pasa es que tengo que saber organizarlo para llevarlo a cabo. Identificar las características técnicas de los PLC, que son ya como tal los autómatas lógicos programables, que vamos a ver. Vamos a ver varias fabricantes, Siemens, Festo, se me escapan los nombres, más abajo los vamos a ver, pero son bastantes. Los de Rodwell, son los Allen Bradley, todos esos son equipos, y la identificación de las normas. Recuerden que como son sistemas que pueden ser perjudiciales para los seres humanos, van a estar reglamentados. Entonces acá está toda la especificación, antecedentes, pues vamos a ver esto. Para que les ayude con su lectura, la idea es explicar un poquito más a detalle. Bueno, entonces las tendencias actuales de la automatización. Básicamente, dejamos un poquito más pequeño. Básicamente vamos a tener una parte en planta, una parte técnica y una parte normativa con la que nos vamos a hacer el control de todo el sistema. Es importante que nos encontramos en la planta. Entonces vamos a tener sistemas de lógica cableada, que fueron los primeros sistemas de automatización implementados en elevadores, en plantas relativamente sencillas, aunque se llegaron a hacer implementaciones bastante complejas, lo que requería una cantidad de cable de instalación bastante compleja. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos sistemas controlados netamente con PLCs, pero sin embargo la parte de ejecución puede ser neumática, electrónica o hidráulica. Acá faltó la hidráulica. Entonces, ¿qué son la parte de ejecución? Digamos, donde necesito generar las fuerzas, con que voy a transferir esa energía hacia el proceso como tal. Entonces utilizamos sistemas neumáticos, sistemas hidráulicos, dependiendo de la fuerza. ¿Recuerdan los brazos de las garras de carga? Este brazo tiene un cilindro acá. Ese cilindro es un cilindro de doble efecto, el cual ejerce las fuerzas para todos, y todo está lleno a base de cilindros. Y la automatización es poner a operar estos cilindros de doble efecto. Sistemas SCADA para redes complejas. Vamos a ver las redes SCADA y todos los procesos de control, más desde el punto de vista administrativo. Las normativas, las normas DIN, las normas CIR, bueno, la norma eléctrica es netamente de cableado eléctrico. Sí, más adelante lo vamos a pensar. Bueno, tendencias y normativas, entonces antecedentes, les recomiendo que por favor lo lean. Es básicamente cómo aparece estos procesos de industrialización a través de máquinas a vapor, pero antes de eso teníamos algunos inventos de máquinas netamente mecánicas que ejercían un proceso repetitivo, o sea, para utilizarlas en alfarería, en cosas de ese tipo. Entonces les recomiendo acá. Con la evolución de la electrónica, si se dan cuenta, este es el transistor con el que se patentó el transistor netamente. Viene de los laboratorios no se me escapa el nombre, pero el año pasado se celebró el año del transistor y el doctor Reynolds hizo un dispositivo a escala muy similar al que se ven ahí. Entonces, ¿qué tiene? Tiene una pieza de oro, esto es una placa de oro, una placa de silicio, esto es puro silicio, otra pieza de oro en forma como de corazón,
un triángulo, y una línea de cobre. Entonces, cobre, oro, silicio y otra vez oro. Y de ahí sacan las tres lo que se hace es que el silicio libere electrones a las placas y se comporta como esa parte de oscilación o switcheo, como lo quieran utilizar el transistor. Ya está la versión integrada que nosotros trabajamos, y esta es la versión netamente de dispositivos como tal para controles. Son cientos de miles de transistores utilizando nanotecnología. El transistor como este ya cumplió 70 años, es el 70 años. Es como tal no sé por qué está grabando como raro esto. Años. Ese es el transistor como lo conocemos netamente. El año pasado se celebró eso. Bueno, este es como tal nuestros PLC, que es el autómata programable. Como tal, como se veía en el apartado anterior, podemos tener un dispositivo como un procesador con un montón de paticas que podría ser muchas veces de un PLC, pero en la industria no se utilizan porque están expuestos a radiaciones electrónicas, a corrientes de flujo, a potencias magnéticas, potencias de cualquier tipo, ruido, muchísimo ruido, y un dispositivo como el que se veía en la parte anterior, como este, netamente un procesador, un microprocesador, no va a estar tan robusto, no tendría que hacer una electrónica adicional solo para protegerlo del ruido. En cambio, estos sistemas ya vienen embebidos para eso y diseñados para ser escalables. ¿Sí ven? Que acá puedo poner racks de salidas, racks de control para poderlo hacer escalable. Entonces, bueno, ahí las tecnologías en planta como tal. Entonces hablamos de la lógica cableada o lógica de contactores, los famosos relevos, no sé si lo recuerdan, que es una bobina manejando un switch o un switch que salta entre dos posiciones, y que a este le llamamos normalmente cerrado y normalmente abierto. Este es como tal el común. La línea viene por acá, si lo switcheo la línea se va por acá. Y esos son famosos relevos manejados electrónicamente, porque les pongo una diferencia de potencial que puede ser alterno directo, y con esto los manejo. Tenemos sistemas de neumática y electroneumática. Entonces son sistemas netamente manejados por compresión de aire, o sistemas hidráulicos manejados netamente, realmente debería llamarse oleohidráulica, pero se conoce como hidráulica. La hidráulica como tal se hace referencia a fluidos como el agua, pero en la práctica no utilizamos agua, sino tipos de aceite, diferentes tipos de aceites. Y la automatización basada en los autómatas o los famosos PLC, los controladores lógicos programables. La lógica cableada, acá les habla de los inicios de la automatización por medio, en la lógica cableada arrancaban predominando, muchos procesos se hicieron a través de eso. Entonces, por ejemplo, una banda que transportaba una pieza, entonces tenemos una banda transportadora, tenemos puede ser una caja que la llevamos de un punto a otro. Acá tenemos un sistema de codillo o de codo que me dice cuando llega a otra. Entonces yo puedo hacer, cuando llegue acá, invierta el giro del motor. Entonces acá tengo mi motor, entonces que gire hacia acá. Cuando va girando hacia acá, invierta el giro, y entonces él se devuelve. Y lo mismo pasa acá, viene girando así, cuando llega el sensor, cambia el giro hacia acá. Y la caja va a estar trabajando de horizontal, en horizontal, de derecha a izquierda, teniendo paradas si yo necesito llenar productos, empacar, cualquier tipo de proceso industrial. Y vean que todo lo puedo hacer netamente con posiciones, netamente grabando la posición, que fue como arrancaron los elevadores, pero muchos supimos los problemas que se podían tener en cuanto a eso, porque es un sistema bastante relativamente tosco. Pueden haber muchísimos eventos que puedan generar, como por ejemplo el operario tocó este sensor y hizo que el motor se devolviera cuando se estaba llenando, por ejemplo. Entonces podría generar bastantes errores que no se tenían en cuenta, y pasó en los elevadores. Ustedes saben qué procesos se tienen ahí. ¿Qué nos importa en un sistema de este tipo? Entonces no sé, porque vean que un problema fuerte que muchos debieron haberlo detectado era este cambio tan brusco de este motor, de ir de derecha a izquierda.
me puede generar un transiente de voltaje, viene la línea de tensión y un pico de corriente muy alto. Recuerden cuando llega al sistema estable, borramos esto otra vez. La tensión llega de esta forma al estado estable, pero podría llegar a una tensión, una intensidad con un pico muy alto que queme los sistemas. Este pico podría quemarme el sistema como tal. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? Eso no es muy bueno, entonces por eso utilizamos sistemas de arranque. Entonces vamos a tener secuencias de arranque para arranques de plantas. Como les decía, muchas veces son motores que no pueden ser inyectados al 100% del torque, porque la corriente que generan es muy alta o porque pueden dañar mecánicamente el sistema como tal. Y de la misma forma tenemos secuencias de apagado para que los procesos se terminen bien y para que los motores no sufran esos frenos mecánicos tan fuertes. Entonces habría que tener un sistema. La mayoría de máquinas o procesos no se apagan de la misma manera en que son puestos en marcha, por lo tanto es habitual que se requiera una secuencia de apagado o desactivación. Entonces por eso es importante esta parte de las secuencias de apagado, secuencias de emergencia netamente para parar todo el proceso de forma segura, pero que se detenga automáticamente. Por ejemplo, un accidente, casi siempre se utilizan en casos de accidentes, que vean que no es lo mismo una secuencia de emergencia a una secuencia de paro. Entonces, ¿voy a apagar o voy a parar? Entonces necesito detener el proceso, pero no de una forma tosca como si fuera una emergencia. Porque, por ejemplo, si tengo que vertir un producto y si ese producto no se ha vertido del todo, yo tengo que parar el proceso, pero hasta que termine ese producto, porque lo puedo estar deteriorando. Por ejemplo, un producto que tiene que ser envasado, llenado al vacío. Si yo paro, puedo permitir que esté expuesto al medio ambiente y dañar dicho producto. A ver, ¿qué más tenemos por acá? A ver, acá tenemos un ejemplo de un motor trifásico que voy a manejar esta bobina. Este es netamente el relevo que les dibujaba. A estos relevos siempre se les llamamos KM. Y tiene 3 entradas y lo que hace es activar todas las fases todas las fases del motor trifásico para arrancarlo. Recuerden que si un motor trifásico queda desfasado, una fase queda desacoplada, empieza a calentarse, puede dañar los embobinados. Bueno, elementos de los sistemas, elementos de control de potencia. Entonces, digamos en este caso, este es un arrancador netamente físico, como lo encontramos en la industria. Puede ser monofásicos, trifásicos o controladores de velocidad. También a veces necesito que un proceso se haga muy lento o se vaya incrementando. Por ejemplo, no sé, el llenado de una tolva y necesito controlar qué tan rápido pueda llenar eso, o la banda que me distribuye el producto acá. Puede que esto sea fijo, pero la banda que está transportando el producto, por ejemplo, es un, no sé, un pancake, entonces le pongo acá el adorno. Entonces yo podría controlar la velocidad de este motor si en momentos necesito que, no sé, a través de un PID, puede ser un controlador PID proporcional, integrador y derivador, para que acelere el proceso o lo vaya deteniendo a medida que se va generando. Entonces es formas de que lo podría generar. Bueno, los interruptores como tal, interruptores para parar el circuito o para cambiar la conexión. Disyuntores magnéticos, netamente es lo mismo, pero es manejado por la potencia. Si el campo magnético, la corriente es muy alta, genera un campo magnético que dispara la seguridad del sistema. Entonces se podría cortar el suministro de energía porque las corrientes se subieron mucho. Entonces netamente es a través del campo magnético. Relés térmicos, de la misma forma, la corriente está circulando y está generando disipación de calor, y esa disipación de calor yo podría sensarla y con eso saber si se está calentando mucho el sistema. Es mejor desconectar. Entonces tenemos digamos, este es de la marca Siemens. Como les decía, Siemens, Festo, Allen Bradley, son sistemas sofisticados diseñados y empresas que están netamente enfocadas en diseñar todo lo que se requiere para hacer un control industrial robusto.
Contactor electromagnético, lo mismo. Tener la forma de abrir el contacto, en que queda el contacto auxiliar, yo lo presiono, está en contacto, por X o Y motivo, en este caso es magnético, se dispara y lo que hace es salir el botón de conexiones. Entonces, por ejemplo, por acá adentro tiene 2 bornes. Cuando estos 2 bornes entran en la conexión, está en contacto, circula corriente y si se abren, pues lo abre. Y como tal es ese un contactor. Un temporizador, igual de la misma forma puedo controlar los tiempos que quieran, cada cuántos segundos, cada cuántas horas, durante cuántas veces al día. Por ejemplo, el vertido de una planta, como por ejemplo un riego, manejar los riegos por goteo, tantas gotas, cada cuántos minutos, depende del producto, pero hacer ese sin tener que enviar a alguien a que esté haciéndolo seguido, se le puede olvidar o se puede prestar para errores. Actuadores o elementos finales de control, en este caso vamos a hacer netamente la inyección de potencia, entonces vamos a tener motores, cilindros, motor, entonces casi siempre porque son sistemas que necesitan rotado. El manejo de bandas puede ser un motor, pueden ser lineales, como la salida de un cilindro. Se piensan en un martillo hidráulico que está golpeando una pieza, entonces necesito que esté activo. Entonces tienen muchos, entonces vean, acá tenemos dos cilindros. Este cilindro le inyecto aire por acá y sale el cilindro, le inyecto aire por acá y el cilindro se devuelve. En este caso tengo uno que solo es entrada, el cilindro sale, si quito el aire, el cilindro se devuelve a través de un muelle. El muelle lo empuja a su posición inicial. Entonces un cilindro de doble efecto y un efecto sencillo. Entonces actuadores hidráulicos, miren acá está el ejemplo de las dos cilindros de doble efecto pero hidráulicos, y acá tengo otro. Entonces levanta la garra, mueve al mover mueve todo el sistema de agarre, de voltear como tal el brazo. Motores eléctricos son bastante utilizados en sistemas que no necesitan potencias supremamente altas, sin embargo pueden encontrar motores de varios caballos de fuerza. Elementos de adquisición de datos como tal, como les mostraba en el ejemplo anterior de la banda, tenía un fin de carrera de rodillo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando va circulando el material, por tener un rodillo acá, empieza a girar y no pone mayor obstrucción y se presiona y cierra este contactor, entonces cambia la conmutación del circuito. Acá tenemos otro que es sensor de presión. Un sensor de presencia a través de infrarrojos, entonces envío una señal y la recibo por aquí abajo, entonces podría tener acá un objeto con el cual rebota. Llega el infrarrojo, rebota y detecta. Entonces de esa forma lo mismo, pongo una señal en alto, una señal en bajo, por lo general son así, para detectar si hay o no presencia. Son sensores de infrarrojo bastante sencillos, también los podría utilizar de corte. Bueno, elementos para el tratamiento de datos, entonces como tal, entonces con los autómatas programables yo podría tomar decisiones, mirar qué tan lejos está. Digamos, por ejemplo, un sensor de infrarrojos para medir distancia. Dado el desfase de la señal de audio, porque es señal de ultrasonido, infrasonido, dado el desfase de la señal que incide con la que se devuelve, entonces tener como este tipo de envío la señal, me incide la señal y dado el desfase de las dos señales podría inferir a qué distancias están los objetos. Y entonces también tengo acá los dispositivos para las interfaces humano-máquina. Ya las empresas integran, el PLC integra toda una pantalla con la que yo puedo describir todo gráficamente, todo el proceso. Y me va a dar alarmas por cada uno de los sistemas de monitoreo, y de esa forma pues tener un control como tal más detallado de la planta, tener información, estados, todo eso.
Esta es como tal las borneras. Entonces yo quiero pasar de una posición a otra, quiero tener una información lumínica, quiero presionar un botón, botoneras y pilotos, botoneras y pilotos o pulsadores y pilotos. Neumática y electroneumática. Entonces en esta parte vamos a hablar de los sistemas como tal. Entonces, ¿para qué se pueden utilizar? Piensen en cualquier sistema que necesita que se opere rápido, que no sea tan perjudicial con el medio ambiente y que sea económico. Entonces, para manipulación de productos, para el empacado, pues moverlo, sellarlo, desplazamientos de objetos de forma segura, pues por la fuerza y esto, sujetar de piezas. No sé si han visto en las ferias la garrita de 3 dedos que toma productos, por ejemplo un muñequito, es manejado de forma hidráulica, entonces, neumática. Acá hay unas mangueras y estas mangueras inyectan la fuerza. Entonces, ¿por qué nunca ganamos? Porque la fuerza que le inyectan es bastante poca, entonces hace que el aire se devuelva. Si le inyectan la fuerza normal, siempre podríamos estar ganando. ¿Cuándo tiene la mayor fuerza? Cuando la garra está totalmente cerrada. Sería un proceso matemático demostrar eso. Cuando la garra está totalmente cerrada, tiene la mayor fuerza. Entonces, mucha gente piensa que para poder ganar en el juego debe buscar piezas grandes. Al contrario, busque piezas pequeñas que queden atrapadas solo por la punta de esto y se va a dar cuenta que cuando está totalmente cerrado es donde más inyecta fuerza. Entonces, si quieren obtener un muñequito y lo cogen de la orejita, busquen esta pequeña área de donde pueden colgar. Mucha gente intenta agarrar objetos muy grandes desde esta fuerte, ahí no tiene nada de fuerza. Entonces seguro no lo va a tomar, pero lo va a soltar automáticamente. En cambio, si cogen la punta, entonces busquen un objeto que esté más lejos y que tenga una parte pequeña para soportarla, para tomarla, y se van a dar cuenta que pueden ganar en el juego. Desventajas de la neumática y la electroneumática. El aire comprimido requiere de acondicionamiento. Entonces piensen que como el aire está a una presión bastante fuerte, si lo libero, se libera con toda esa fuerza. Entonces en un cilindro no es viable hacerlo porque las paredes van a estar chocando. Entonces lo que yo hago es poner estranguladores, válvulas estranguladoras, para que el aire salga de una forma más suave y controlarlas para evitar esos golpeteos. Beneficios: el aire es ilimitado, entonces no voy a tener problemas con que se me acabó el suministro para inyectar potencia, como si fuera el aceite, no lo tengo que cambiar, el aire se está cambiando constantemente. Las tuberías no tienen presiones tan fuertes, aunque el aire está compreso, pero no necesito tuberías tan robustas como las tuberías para hacer sistemas hidráulicos, oleohidráulicos o hidráulicos. Por ese lado es bastante interesante la cosa. Bueno, las estructuras como tal, entonces voy a tener una fuente de alimentación que puede ser un compresor, voy a tener elementos de entrada que pueden ser botones, pueden ser sistemas de adquisición, elementos de procesamiento que pueden ser no sé, válvulas. Entra por aquí el aire, entra por acá, entonces me procesa la señal a cambiarla para X o Y cosa. Entonces voy a tener válvulas y elementos finales, que puede ser esta válvula. Si está en una posición, me inyecta el aire entrando, saca el cilindro. Si está en otra posición, me inyecta el aire saliendo y guarda el cilindro. Entonces van a hacer como tal la actuación, y es donde estaba la parte de ejecución de la fuerza. Entonces, elementos de entrada, aquí tengo algunos. Estos son finales de carrera neumáticos para rodillo. Entonces, tipo rodillo detecta el movimiento de un cilindro, de cualquier sistema que sea neumático. Elementos de procesamiento, un contador. Entonces de pronto pueden ser, me está contando la cantidad de veces que el cilindro llega. Entonces dice no, tiene que hacer 50 movimientos, entonces yo puedo calibrarlo para los movimientos que necesita. Estos son válvulas 5.2 para cambiarlas por dónde entra y por dónde sale. Entonces digamos para el manejo de operaciones. Gráficamente acá está el dibujito y les dice por dónde entra el aire. Si el aire entra en una dirección,
y la válvula está hacia donde lo dirige el aire, y entonces o si entra por otra posición hacia donde, o si haya cambiado hacia donde lo pasa. Son bastante interesantes para ese proceso. Motores. Si yo inyecto el aire por un lado, el motor gira en uno, si inyecto por el otro, el motor gira en otra dirección. Puedo tener ese control hidráulico de giros. Entonces ya como tal, propiamente le he dicho la hidráulica. En la práctica el problema con esta hidráulica es que por más que yo desconecte esto, puedo tener fugas de aceite, entonces es un poco engorroso. En la práctica del laboratorio me refiero, ya en una instalación hidráulica pues ya está todo conectado, no tengo por qué estar conectando y desconectando. Vean que esta es una lógica netamente a contactores, necesita una cantidad de cableado bastante fuerte, pero la parte de operación sí es la misma. Entonces, ¿qué se hizo con los PLC? Esto se mantiene, pero todo esto lo migro a un solo dispositivo que tiene las entradas y maneja eso. Y entonces me facilita mucho la operación. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Propiamente los PLC, por favor peguen una leíta, entonces les dice desde cuándo arrancan, las características, qué desventajas tienen. Entonces, digamos las ventajas de los controladores lógicos programables, lenguajes de programación amigables y de corto tiempo de aprendizaje. Pues, por lo general utilizan los diagramas de escalera, los ladder, que son netamente una secuencia de contactores, la misma secuencia que montaría para hacerlo con una lógica cableada, pero se la pongo al programador y él lo entiende o lo decodifica. También hay programas como el Grapset, que es una lógica secuencial para sistemas secuenciales bastante interesantes, donde puedo montar contadores y todo ese tipo de instrumentos, pero como les digo, con ladder también lo puedo hacer sin ningún problema. Programación similar. A ver, programación similar al uso de la lógica cableada. Bajo requerimientos de espacio, pues es un dispositivo que integra todo. Si se dan cuenta acá, vean el montón de cable que necesito. Con un programador de estos, todo lo comprimo. Fácil adaptabilidad a procesos de producción cambiantes. Recuerden que la industria tiende a modificarse, a actualizarse, pero la parte de planta no es tan fácil. Cambiar un producto, digamos el diseño de un producto se hace muy rápido, pero cambiar la planta no. En cambio, estos sistemas lo que pueden presentarse es escalabilidad y reprogramación. Eso sí me facilita mucho hacer eso. En cambio, cuando hago una lógica cableada, tengo que eliminar todo ese cableado o parte de él y volver a reestructurar todo, lo que complica mucho la cosa. Permite implementación en líneas de producción de alto riesgo. Entonces, como vamos a tener actuadores que van a hacer las ejecuciones, entonces el ser humano no va a estar expuesto a esos ambientes. Si se generan explosiones, si se generan contaminaciones de gases, entonces no va a ser complejo. Acá está un PLC Allen Bradley de la empresa Rockwell. ¿No está? Bueno, pero es de la empresa Rockwell. Y el sistema de programación es bastante amigable, es a través de la red, protocolos TCP/IP. Aquí está Rockwell Automation, está en Siemens, Schindler, famosos por los elevadores, General Electric por toda la parte de electrónica de consumo, y Festo. También en el ambiente educativo ingresó mucho, entonces muchas universidades tienen bancos de Festo para toda esta parte de control, o de aprendizaje de sistemas de automatización industrial. A ver, Rockwell, aquí hay una explicación de Rockwell. ¿Qué más tenemos por acá? Ven todo el sistema de Rockwell para el montaje. Entonces tenemos una serie de PLCs controlando diferentes, un sistema de PLCs con adquisiciones y varios PLC operando otras partes de la planta. Entonces tenemos pantallas de visualización que están en red, estos equipos en red, o pantallas que también están en red para la visualización de esto. Entonces puedo montar sistemas bastante completos de automatización. Esta es de Allen Bradley, otra estrategia de automatización. Vean la pantalla que les decía, el panel View Plus y una serie de dispositivos. Entonces tenemos el PLC, dispositivos para el control de red y adquisición de datos que me llevan todo al PLC y reciben la información de que deben operar. Sistemas de visualización de seguridad como, no sé, un semáforo para el movimiento de máquinas y ese tipo de cosas. Este es Micrologix de Allen Bradley, es un sistema de captura, creo que es captura, manejo de entradas y salidas.
más PLCs. Esto es de Siemens, PLCs de Siemens. Entonces necesitan todo un rack de montaje para todos estos dispositivos. Otro PLCC, tecnología de integración. Entonces vamos a hablar ya de la red SCADA como tal, y es esta toda la intervención de software y hardware para todo el control y el monitoreo. Pensemos en el monitoreo de una planta. Vean esta sala de monitoreo donde tengo todos mis sistemas de adquisición. Entonces ya acá pueden ser pueden ser de almacenamiento, pueden ser tolvas, pueden ser tanques, y entonces estoy pasando la información ahí. Puedo tener toda la red para mirar cuando se generen alertas, en qué parte de las alertas, de las válvulas, aperturas, cierres de válvulas. Piensen están en la automatización o en el proceso de control de la empresa de acueducto. Ellos tienen todas las válvulas monitoreadas, se pueden abrir y cerrar dependiendo de lo que necesiten, si se sube la presión, si se cae la presión, si un tubo se rompe, entonces cortar una línea y desviar hacia otro punto para evitar la pérdida del producto. Pues las redes SCADA ya son famosas, los sistemas VAD para el manejo de recetas, digamos, toda la planeación del proceso, planeación y programación de productos, administración de la información de producción. Ven que es una parte más por el lado de la administración. Lean, aquí está la fabricación de farmacéuticos o los productos de la cerveza. Son productos que necesitan unas secuencias, unas recetas que van a estar detalladas y que tienen toda una patente para ser protegida. Esas las normas de ESO. Los sistemas MES, que también son planeación de producción, administración de recursos, trazabilidad de productos, lot, toda esta parte de control y calidad. Los sistemas EDP, y acá sí les recomiendo que lo lean, todas las bases de datos que se manejan para eso. Ahora con toda esa parte, la normativa, es importante conocer cuáles van a ser las normativas con las que se rigen muchas empresas para toda la instalación de los sistemas. Básicamente no es en cómo debo solucionarlo, una norma de estas no me va a decir cómo tengo que solucionarlo, pero sí me va a decir mínimo qué debo tener para cuando tenga una autoridad de control, de seguridad, saber con qué debo cumplir. Entonces gran parte de esas normativas la integran los sistemas de automatización. Muchas veces la gente los elimina por ahorrarse algunos pesos o a medida que manejen, pero eso a largo plazo es todo un delito, porque donde el problema hubiera podido ser pudo ser resuelto por tener seguridad sobre la planta, por haber quitado algún proceso o alguna normativa vigente, y se generó el problema y no se cumplía con esas normativas. Es un problema muy serio para tanto la empresa que lo ha instalado como para la empresa dueña del sistema. Entonces es recomendable no ejecutar eso de esa forma, sino tener toda una ejecución bien completa. De resto, acá es leer las normas, la norma eléctrica. Gran parte de esto está manejado a potencias, pues dependiendo de 25 voltios hasta 250 kilovoltios. Y como tal el PLC se maneja a 25 voltios, pero toda la parte de potencia tiene voltajes mucho mayores. Y entonces estamos hablando de motores, estamos hablando de equipos de soldado que elevan los niveles de potencia supremamente altos, tan fuertes que generan arcos voltaicos, y eso pasa a los 300.000 voltios. Entonces piensen que se está manejando potencias relativamente serias en una industria. Todo eso debe ser controlado. Entonces el reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE, tiende a confundirse con RITEL, que es el de las instalaciones de telecomunicaciones. RETIE me especifica eso, desde cómo el tipo de clavija debo instalar hasta el orden de fase neutro que debe haber, el código de colores y toda esa parte para que la instalación sea completamente certificable. Pues eso era a grandes rasgos lo que incorpora el material, aquí un glosario. Les recomiendo que por favor lo lean. Estamos abiertos al chat, abiertos a correos electrónicos. Cualquier duda que tengan, pues estamos para ayudarles. La idea de esta introducción es que tengan como una aproximación
desde la universidad, desde su profesor, hacia el material que van a enfrentar, que se dieron cuenta es algo a grandes riesgos de la incorporación de todo un sistema de control industrial. No sé, por ahora eso es todo. Muchísimas gracias. Espero les sirva esta introducción. Va a quedar, está cargada en el aula y también en nuestro espacio de YouTube. Muchas gracias. Soy Andrés Rodríguez y estoy para ayudarlos. Mi correo lo encuentran en el espacio como tal. Hasta luego.